Respirar. Es algo tan automático, ¿verdad? Casi nunca le prestamos atención, pero ¿qué pasa cuando esta maquinaria perfecta de repente se rompe? En este análisis vamos a meternos de lleno en la angustiosa y fascinante realidad de la insuficiencia respiratoria aguda. Hablamos de una auténtica carrera contrarreloj, un momento en el que el paciente entra en crisis y la medicina intensiva tiene que desplegar todo su arsenal para, literalmente, mantenerlo con vida. Vamos a desgranar cómo son esas intervenciones críticas, las decisiones a vida o muerte en la UCI y esa tecnología alucinante que respira por el cuerpo cuando éste ya no puede más. Bueno, vamos al lío. Esta es nuestra hoja de ruta clínica para hoy. Primero, la insuficiencia respiratoria aguda en sí, pasando por las emergencias de las vías aéreas y la gran amenaza del SDRA. Luego, nos meteremos en los fundamentos de la ventilación mecánica, cómo se manejan estas complejas máquinas, y terminaremos con la fase de desconexión y recuperación. Empecemos por el principio. 1. Insuficiencia respiratoria aguda. O lo que es lo mismo, cuando los pulmones simplemente dejan de funcionar. Imaginemos los pulmones como una fábrica súper compleja dedicada exclusivamente al intercambio de gases. De un momento a otro, la línea de producción se paraliza. La insuficiencia respiratoria aguda es básicamente eso, un fracaso total de la fábrica. Hablamos de una alteración gravísima en el intercambio de gases entre el aire que nos rodea y la sangre que circula por el cuerpo. Los pulmones tienen un trabajo principal, y si fallan, ya sea por un problema dentro del propio tejido pulmonar o por un bloqueo total en el flujo de aire, todo el sistema entra en pánico. Aquí, el objetivo número 1 del tratamiento es clarísimo. Hay que mantener el oxígeno llegando a los tejidos vitales y, a la vez, intentar estabilizar a toda costa los electrolitos y el pH de la sangre. Es increíble el contraste que hay entre las alarmas biológicas que saltan en el cuerpo. Por un lado tenemos la hipoxia, o sea, la falta de oxígeno. Cuando esto pasa, el cuerpo lo pide a gritos, provocando confusión mental, inquietud, taquicardia, una sudoración a mares y esa coloración azulada que llamamos cianosis central. Por otro lado, la hipercapnia, que ocurre cuando el dióxido de carbono se acumula hasta niveles tóxicos, hace saltar unas alarmas totalmente distintas. Hablamos de dolores de cabeza brutales, un pulso supermarcado y rebotante, hipertensión, delirio y miosis, que es cuando las pupilas se contraen al máximo. Son literalmente las dos caras de una misma moneda muy peligrosa. Pasamos a la segunda parte. 2. Emergencias críticas de las vías aéreas. Las amenazas más inmediatas. Una de estas amenazas fulminantes es la embolia pulmonar. Básicamente, un coágulo de sangre se instala de golpe en la arteria pulmonar y bloquea casi por completo el riego sanguíneo al tejido del pulmón. Es una situación límite. El tratamiento aquí tiene que ser un soporte vital rapidísimo. Y hay un detalle crucial. Aunque el paciente sienta que se asfixia y su nivel de ansiedad sea extremo, el uso de sedantes se tiene que manejar con muchísimo cuidado. ¿Por qué? Pues porque no queremos deprimir aún más su capacidad de respirar. Además, hay que poner oxígeno continuo de inmediato si la presión arterial de oxígeno cae por debajo de la línea roja de los 60 a 65 milímetros de mercurio. Otra emergencia crítica es la hemoptisis masiva. Toser sangre procedente de las vías respiratorias ya es un susto tremendo, pero cuando la pérdida supera los 600 mililitros al día, ya entramos en la categoría de masiva. Para ponernos en perspectiva, un sangrado de esta magnitud dentro de los pulmones tiene una tasa de mortalidad escalofriante del 80%. Es una auténtica carrera contrarreloj para evitar que la persona se ahogue literalmente en su propia sangre. Ante una hemorragia de este calibre, la estrategia tiene que ser implacable. Las prioridades son estrictas. Lo primero es mantener la oxigenación y evitar, sea como sea, que la vía aérea se obstruya del todo. Segundo, ir a la fuente y controlar la hemorragia. Tercero, estabilizar la hemodinámica, porque con tanta pérdida de sangre se puede entrar en shock rápidamente. Y por último, hay que investigar y solucionar la causa real que ha provocado todo este desastre. Tercer punto, la amenaza del SDR. Una crisis sistémica. Si no logramos estabilizar el cuadro inicial, nos enfrentamos a una crisis a nivel sistémico, el síndrome de dificultad respiratoria aguda, o SDRA. Este síndrome es, por así decirlo, el punto final donde chocan una serie de eventos bioquímicos y celulares complicadísimos. Casi siempre viene provocado por lesiones graves como un trauma severo, sepsis o shock. Es el extremo más oscuro y peligroso del espectro clínico. Se caracteriza por un edema alveolar brutal y el colapso masivo de los pulmones, conllevando una tasa de mortalidad devastadora del 50%.
Si analizamos cómo progresa esta lesión, vemos que en la fase de alteración endotelial leve o moderada aparece un edema, pero el paciente todavía responde si le damos oxígeno extra. El problema grave viene cuando esto avanza hacia una alteración epitelial severa, que es cuando ya diagnosticamos el SDRA. Aquí el esfuerzo que cuesta respirar se dispara por las nubes y ocurre algo que es una verdadera pesadilla en la UCI. La hipoxemia se vuelve refractaria. Esto significa que los pulmones están tan colapsados e inflamados que da igual todo el oxígeno que le metamos. El cuerpo sencillamente no lo puede absorber. Y toda esta insuficiencia sigue una progresión muy marcada de 4 fases. Arranca con una fase aguda, normalmente post-resucitación, y luego entra en una fase latente, donde, ojo, la persona puede parecer muy estable clínicamente. Es un engaño. Si no hay éxito en el tratamiento, caemos en picado a la fase aguda, con dificultad respiratoria extrema y estado de coma. Y si no se consigue frenar, se llega a la temida fase terminal, un coma profundo, acidosis severa, arritmias, fallo de múltiples órganos y, al final, la asistolia. Entonces, ante un colapso tan inminente y letal, surge la gran pregunta en la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué demonios hace la medicina cuando los pulmones tiran la toalla y son totalmente incapaces de respirar por sí solos? Así llegamos al cuarto punto, fundamentos de la ventilación mecánica, la máquina que salva vidas. Para entender a estos salvavidas mecánicas hay que saber cómo actúan. Existen varios modos de ventilación dependiendo de cómo la máquina decide que ya ha terminado de meter aire. Los ciclados por presión se detienen al alcanzar una presión concreta, pero claro, se ven súper limitados si los pulmones del paciente cambian de rigidez. Los ciclados por tiempo, como su nombre indica, se limitan por un tiempo programado, pero los verdaderos protagonistas suelen ser los ventiladores ciclados por volumen. Estos meten una cantidad de gas predeterminada y esto es importantísimo porque ese volumen se mantiene siempre constante sin importar los cambios imprevistos en la resistencia o la rigidez de unos pulmones enfermos. Aquí el reto principal es evitar que los alvéolos, que son esos saquitos diminutos de aire en los pulmones, se desinflen y colapsen por completo cada vez que la máquina expulsa el aire. Para evitarlo, usamos la famosísima PIP, o presión positiva al final de la aspiración. Esta técnica mantiene una presión positiva constante dentro de la vía aérea. Es una maniobra absolutamente vital en los casos de SDRA y casi siempre se aplica al mismo tiempo que concentraciones de oxígeno puro altísimas, de entre el 80 y el 100%. Quinto, manejo del ventilador. El gran acto de equilibrio en la UCI. Manejar estas máquinas es todo un arte de ir escalando o reduciendo el soporte. La ventilación puede ser completamente controlada, asumiendo todo el trabajo cuando hay sedación profunda. Puede ser asistida, donde el ventilador detecta el esfuerzo y da un empujón, o la asistocontrolada, que funciona como una red de seguridad asegurando unas respiraciones mínimas por si hay fallos. Pero la que es un verdadero punto de inflexión es la ventilación mandatoria intermitente o sin BULE. Esta maravilla combina las respiraciones naturales con las de la máquina y es una herramienta perfecta para ir quitando soporte poco a poco hasta poder desconectar. El protocolo inicial en la UCI, justo al intubar, es frenético. Para tomar la decisión de intubar hay que cruzar líneas rojas muy concretas como una frecuencia respiratoria de más de 35 o un nivel de oxígeno por debajo de 55. Una vez el tubo está dentro, se va con todo. Oxígeno al máximo durante unos 20 o 30 minutos y volúmenes de aire bastante altos, de 10 a 15 centímetros cúbicos por kilo. Luego, poco a poco, vamos introduciendo la PIP y dosis bajas de sedación para que el cuerpo se adapte. Hasta le programamos suspiros artificiales a la máquina, soplos extra de aire cada cierto tiempo para evitar que algunas partes del pulmón se colapsen. Pero cuidado, no nos engañemos. El ventilador salva vidas, sin duda, pero acarrea unos riesgos fisiológicos brutales. Al final, esta máquina altera todo el equilibrio natural de la respiración. Puede causar un barotrauma por un exceso de presión, abrir de par en par la puerta a infecciones hospitalarias severas o desajustar completamente los niveles de ácido y electrolitos. Y hay un detalle crítico. Al aumentar tanto la presión dentro del tórax, puede frenar el retorno venoso, bajando de forma muy peligrosa el rendimiento del corazón. Es decir, es una cura que viene con muchísimas advertencias. Sexto y último punto, la desconexión y la recuperación, el momento de desenchufar. El objetivo definitivo de todo este proceso clínico es uno solo: la desconexión segura. Pero quitarle el ventilador a alguien no se hace tirando una moneda al aire. Hay que cumplir unos marcadores milimétricos. La frecuencia respiratoria tiene que estar por debajo de 25 por minuto, sin falta. El CO2 tiene que ser normal, la capacidad vital adecuada, el volumen minuto por debajo de 10 litros y la presión inspiratoria debe ser sólida, por encima de 20 centímetros de agua. Si durante la prueba el paciente empieza a respirar a más de 30 por minuto o cae por debajo de 10, se aborta la misión y se le vuelve a conectar inmediatamente. El margen de error es prácticamente nulo.
Para los que logran superar el destete pero se quedan con algún tipo de enfermedad obstructiva, la realidad del día a día es todo un reto. Pensemos que una exhalación forzada normal dura apenas entre 3 y 4 segundos. Sin embargo, en un pulmón que ha sufrido daños severos, el simple hecho de soltar el aire puede ser una tarea monumental, prolongando una sola exhalación hasta 15 o incluso 20 larguísimos segundos. Toda la arquitectura interna del pulmón ha cambiado para siempre. Al concluir este análisis, lo que nos queda en la mente es el asombroso e incansable esfuerzo clínico que hay detrás de recuperar cada aliento. La ciencia no para de avanzar, pero nos deja una incógnita fascinante para el futuro. A medida que vayamos entendiendo mejor los mecanismos celulares exactos del daño pulmonar, qué terapias revolucionarias lograrán por fin conquistar la insuficiencia respiratoria aguda y eliminar de una vez por todas la necesidad de conectar un cuerpo humano a la ventilación mecánica. La respuesta a esta pregunta cambiará para siempre el futuro de los cuidados intensivos. Hasta el próximo análisis, mantengamos viva la curiosidad por los impresionantes misterios del cuerpo humano.